Muy buenos días, tardes o noches para el público espectador a cualquier hora del día. Este es mi primer video de mi primer canal de YouTube y básicamente el objetivo va a ser subir videos de matemáticas que he aprendido y que sigo aprendiendo a lo largo de mi estancia como estudiante. Entonces, ese va a ser básicamente el objetivo del canal y la temática va a nacer a partir de un libro que se puede ver en pantalla. Es el libro titulado Curso de Análisis Volumen 1 de Elon Libro. Entonces, vamos a seguir capítulo a capítulo cada tema y el objetivo va a ser avanzar todo el libro hasta concluirlo, ¿ya? También vamos a parar en los ejercicios y en los ejemplos, claro, que también son muy importantes. Vamos a intentar resolverlos y ese va a ser básicamente el objetivo. Entonces, si nos damos cuenta, el primer capítulo es conjuntos y funciones, en el cual la primera sección es conjuntos. Entonces, a eso vamos a concentrarnos y vamos a empezar. Entonces, antes de empezar teoría de conjuntos, vamos a señalar que existe teoría intuitiva de conjuntos. ¿Qué quiere decir básicamente? Que nosotros podemos entender la teoría de conjuntos intuitivamente, o sea, no se nos va a hacer muy complicado, no se nos hace muy complicado. Es intuitivo, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe otra teoría que es teoría axiomática de conjuntos. Eh, la verdad, no son dos cosas totalmente distintas, no son dos cosas totalmente distintas, solo que esta es más sencilla de entender porque es intuitiva, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o bueno, lo que está haciendo el libro es parar en teoría intuitiva de conjuntos. O sea, simplemente va a venir con nociones y de conjuntos, cosas que nosotros vamos a entender fácilmente y va a ser más que todo un ámbito, vamos a adoptar un estilo más informal. Vamos a ser más informales y también más descriptivos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con, con referencias bibliográficas. La primera va a ser Tarski, de Tarski, ¿sí? Cuyo libro se llama Introducción a la lógica y a la metodología de ciencias deductivas. Ya, es un libro también que si quieren profundizar en esto de intuitiva de conjuntos, se recomienda. También de Pau Halmos, que es otro libro que también se recomienda, que se llama Teoría Intuitiva de Conjuntos. Lo pueden encontrar en internet si es que quieren profundizar más en estos temas. ¿Ya? Y otro que ya es para teoría axiomática, esto ya es lo que les mencioné, es el libro de Super. Este ya, este libro, que se llama Teoría Axiomática de Conjuntos, ya está relacionado con axiomas. Entonces ya adopta un ámbito, un papel más riguroso. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a adentrarnos en teoría intuitiva, teoría sencilla y fácil de comprender. ¿Ya? Entonces vamos a ir y comenzar a teoría intuitiva de conjuntos. Entonces empezamos. Eh, Antes de empezar teoría intuitiva de conjuntos, primero tenemos que saber, claro, qué es un conjunto. Entonces, la noción de conjunto, la noción de conjunto es sencilla de entender, como es una agrupación o colección de objetos, ¿sí? De objetos.
sencillo de entender. No se nos hace tan complicado entender esa noción de conjuntos. ¿Ya? Em, bueno, estos objetos reciben un nombre y es precisamente estos objetos que se llaman elementos. Los objetos se llaman elementos. Elementos. Ahora, bueno, el empecemos de nuevo. El conjunto es una agrupación o colección de objetos. Listo. Llamados elementos. Después, ¿qué sucede? Que existe una relación entre un objeto y un conjunto. Entonces, acá vamos a denotarlo. Existe una relación. Entonces, ¿cómo se llama? La relación de pertenencia. Entonces, ya lo conocemos, ¿no? La relación de pertenencia. Entonces, eh, la relación entre, entre objeto, objeto y conjunto es la relación de pertenencia. Es la relación de pertenencia. Sencillo, ¿no? Bueno, esta relación es intuitiva, ¿no? Intuitiva, no nos complicamos tanto porque nos damos cuenta que esta relación es intuitiva, ¿no? Es intuitiva, claro. Ahora, cuando un objeto es uno de los elementos del conjunto, o sea, es uno de los elementos del conjunto, es que decimos que el objeto pertenece al conjunto. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Vamos a escribirlo con un color más, con este color. Si X es un objeto, es un elemento que diga, un elemento del conjunto, entonces, del conjunto A, entonces X pertenece a A, el conjunto A. Y se escribe, ¿cómo se escribe? X pertenece a A. Ya, esa es la primera, mm, esa es la primera simbología de que vamos a encontrar en este primer tema, ¿no? X pertenece a A. ¿Sencillo? Sí, ¿no? Si nos damos cuenta es, todavía estamos en nociones sencillas. Entonces, ¿qué sucede? Si X no es uno de los elementos de A, entonces X no pertenece a A, claro. Entonces X no pertenece a A. Decimos lo mismo. Entonces X no pertenece a A. Lo mismo que hemos escrito anteriormente. Entonces, ¿cómo se escribe? Bueno, X no pertenece a A. Así se escribe. Sencillo. Hasta ahorita estamos en nociones sencillas, ¿no? Después, ¿qué viene? Después viene algo que llama la atención, puesto que esto es importante a continuación. Mm, Y vamos a resaltarlo. Ya. A continuación vamos a ver que un conjunto va a estar definido si se da una regla y esta regla va a ser de tal manera que me permita decidir si un objeto pertenece o no al conjunto.
¿ya? Entonces, esta regla me va a poder permitir decidir eso, y eso es lo importante. Em, yo puedo discernir a partir de esa regla si un objeto pertenece o no al conjunto. Y eso vamos a escribirlo, ¿ya? Entonces, un conjunto, un conjunto queda definido si se da una regla y esta regla me va a permitir decidir, entonces que permita decidir si un objeto pertenece o no al conjunto. Un objeto cualquiera. Sí, un objeto pertenece o no al conjunto. O no al conjunto. ¿Ya? Y más claramente lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Esto es lo importante. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Por qué es que mencionamos esto como importante? ¿Ya? Entonces vamos a verlo como un ejemplo. Con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a establecer un nuevo conjunto. Este conjunto va a ser lo vamos a llamar X y va a estar conformado por frutas. Entonces va a ser el conjunto de frutas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La regla que me va a permitir decidir si un objeto pertenece o no al conjunto va a ser la de ser una fruta. Esa va a ser la regla. Entonces, yo puedo discernir a partir de esa regla si un objeto pertenece o no al conjunto. Veámoslo. ¿Qué tal si yo tengo el siguiente objeto que lo llamamos A? Y este objeto es una manzana. Entonces, a partir de la regla, yo puedo discernir que la manzana pertenece al conjunto X. Claro, porque es una manzana. La manzana pertenece al conjunto, a partir de la regla de ser una fruta, porque la manzana es una fruta. Nos damos cuenta. En cambio, si yo tengo otro objeto, que lo llamamos B, que es una paloma, entonces me permite decidir, la regla o la propiedad me permite decidir si un objeto pertenece o no al conjunto. ¿Ya? Me permite decidir eso. Entonces, en este caso, B no pertenece a X. ¿Ya? No va a pertenecer a X. ¿Se entiende? Entonces, nos damos cuenta que todavía es sencillo. ¿Ya? Ahora, veamos cuando un conjunto no necesariamente va a estar bien definido dada una propiedad. Por ejemplo, yo tengo el siguiente conjunto que lo llamo Y, que está conformado por las canciones bonitas, conjunto de canciones bonitas. ¿Ya? Entonces, este conjunto nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿va a estar bien definido? Mm, veamos. ¿Qué tal si yo tengo un objeto que lo llamamos C, el cual es una canción?
el himno de la alegría. Un ejemplo, el himno de la alegría. Entonces, para mí, esa canción es bonita. Y gracias a la regla o la propiedad de ser una canción bonita, yo puedo discernir y decidir que C va a pertenecer al conjunto Y. Yo puedo decidir eso. C va a pertenecer al conjunto Y, puesto que la canción para mí es bonita. Pero ahora, ¿qué sucede si para otra persona esa canción no es bonita? O sea, no le gusta y no le parece bonita. En consecuencia, esta canción no pertenecería al conjunto. Entonces, esta canción no pertenecería al conjunto, porque para la otra persona, esa canción no es bonita. Esa regla me dice que para esa persona, esa canción no va a ser bonita. Pero para mí, yo puedo decidir que para esa canción, el himno de la alegría, es bonita. En consecuencia, pertenece al conjunto. Entonces, se dan cuenta que no podemos saber si pertenece o no pertenece porque estamos en una discusión. Para mí es bonita, pero para la otra persona no es bonita. Entonces, ¿pertenece o no pertenece? Estamos en una discusión, nos damos cuenta. Eh, y exactamente, es que este conjunto no está bien definido, ¿ya? O no está bien determinado, no va a estar bien definido. No puedo escoger si una canción es bonita y decidir si es elemento del conjunto, porque depende de la persona, depende de los gustos de la persona, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de eso, ¿ya? Y creo que con estos dos ejemplos sí está claro cómo un conjunto va a estar definido a partir de una regla, ¿ya? Algo que quisiera rescatar es que siempre o normalmente escuchamos que un conjunto es una agrupación de objetos que comparte una característica en común. Bueno, si se dan cuenta, este conjunto que queda definido a partir de una regla o una propiedad es el conjunto de frutas y sus elementos, al final de cuentas, comparten una característica en común, el de ser una fruta, ¿no? Y nosotros podemos agrupar esos objetos gracias a que todos esos objetos comparten una característica en común, el de ser una fruta. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo, a ver, el siguiente objeto D, que es una pera? Entonces, gracias a la regla yo puedo decidir que D pertenece al conjunto X. Yo puedo decidir. Eh, ¿Y qué sucede? Que tanto la manzana como la pera comparten una característica en común, ¿no? El de ser una fruta. ¿Se dan cuenta? Al final esa regla es la característica en común que comparten los objetos del conjunto, que ahora pasan a ser elementos, ¿no? Porque pertenecen. ¿Ya? Después continuamos a la notación. ¿Ya? Eh, Normalmente los conjuntos se denotan en letras mayúsculas y sus elementos o los objetos en letras minúsculas. Por ejemplo, las letras del abecedario en mayúsculas y así, y las letras del abecedario en minúsculas.
Y así, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si yo defino el siguiente conjunto? El siguiente conjunto. Em, el conjunto de los días de la semana. Entonces, yo sé que gracias a la regla de ser un día de la semana, yo puedo decidir si un objeto pertenece o no al conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo discernir que el conjunto, que lo voy a llamar X, va a estar conformado por el lunes, martes, y así hasta el domingo, ¿ya? Y mientras que escribía el conjunto, ya daba la notación, ¿ya? Los elementos del conjunto se escriben entre llaves y se separan mediante comas, ¿ya? Algo importante que se resalta es que no se repiten, ¿ya? Los elementos de un conjunto en la notación no se repiten, ¿ya? Solo se escribe una vez, solo se escribe una vez, no se repite. Basta con escribirlo uno, es suficiente. Escribirlo dos veces, bueno, la manera correcta sería de solo una vez, ¿ya? En cambio, ¿qué tal si yo tengo un conjunto que lo llamo Y y este conjunto solo está conformado por un elemento, por decirlo así, por mi fruta favorita? ¿Cuál es el conjunto de mi fruta favorita? Ya, solo hay uno, que es la sandía, ¿ya? Entre todas es la favorita. Entonces, como es la favorita, solo tengo un objeto que pertenece al conjunto, la cual es mi fruta favorita, ¿no? La sandía. Entonces, este conjunto que consta de un único elemento se llama conjunto unitario. Ya, seguramente ya lo hemos escuchado, conjunto unitario. Solo tiene un único elemento, ¿sí? Ya. Después, vemos que los conjuntos están conformados por objetos, llamados elementos, ¿no? Pero esos objetos pueden ser cualquier cosa en general, ya sea físico, cosas físicas o cosas concretas o cosas abstractas. Entonces, ¿qué sucede cuando un conjunto está conformado por números? Entonces, de ahí viene el nombre, conjuntos numéricos. ¿Ya? Estos son los siguientes conjuntos, llamados conjuntos numéricos. ¿Ya? Estos conjuntos están conformados por números y son los fundamentales que vamos a utilizar. Primer conjunto, el conjunto de los números naturales. Este conjunto son los de contar, los que usamos para contar. ¿Ya? Em, y este conjunto está conformado por los números uno, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. ¿Cómo se representa? Bueno, este conjunto se representa mediante la letra n, de esta manera. Y se escribe al conjunto con los elementos
Uno, 2, 3, 4, 5, al conjunto cuyos elementos son esos números. Y así hasta el infinito. Nos damos cuenta que es un conjunto infinito, ¿no? Infinitos números. Tiene infinitos números, tiene infinitos elementos. Y informalmente, estos tres puntitos hacen alusión a que hay muchos más números. De hecho, infinitos, ¿no? Infinitos números que acá deben estar conformes en el conjunto. Entonces, después de estos, que estos números son los de contar, después de estos números y el conjunto que está formado por estos números, vamos al conjunto de los números enteros. Estos, este conjunto está conformado por los números negativos, positivos y el cero. Nos damos cuenta que sí, yep, nos damos cuenta que sí, porque ya no, ya lo hemos visto, ¿no? Normalmente ya lo habremos visto por primaria. Por primaria ya lo hemos visto este conjunto. Entonces, este conjunto está conformado por esos números y se denota o se representa con la letra Z. Y este conjunto está conformado por los números negativos. Primero venimos desde el menos infinito, somos, pasamos por el menos 3, después el menos 2, menos 1, el cero, y después nos vamos a los positivos. Uno, 2, 3, y así hasta el más infinito, ¿no? Así nos damos cuenta que este conjunto contiene a estos números, a estos números, ¿ya? Los números negativos, el cero y los positivos. Sencillo. Después de estos, de este conjunto, nos pasamos al conjunto de los números racionales, ¿ya? En este conjunto ya no vamos a especificar uno a uno sus elementos. Bueno, en los anteriores hemos especificado unos cuantos, no todos, unos cuantos, pero se entiende, ¿no? Cuáles son los que sí. En cambio, en este conjunto de los números racionales, vamos a, vamos a hablar de por por qué números está conformado este conjunto, ¿ya? Este conjunto va a estar formado, va a estar conformado, mejor, va a estar conformado, conformado por las fracciones, por las fracciones de la forma P sobre Q, P sobre Q, donde P y Q pertenecen a Z. ¿Y quién era Z? Exacto, el conjunto de los números enteros. O sea, P y Q son números enteros. Y Q es distinto de cero. Escribimos así, distinto de cero. ¿Ya? Este conjunto va a estar conformado por las fracciones de la forma P sobre Q, donde P y Q pertenecen a Z y Q es distinto de cero.
¿ya? ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? En términos de conjuntos. ¿Cómo se escribe? ¿Ya? El conjunto de los números racionales se representa mediante la letra Q de esta forma, ¿ya? Y todo lo que hemos dicho acá quiere decir lo siguiente. El conjunto de los números racionales está conformado por las fracciones de la forma P sobre Q, tales que P pertenece a Z, Q pertenece a Z y Q es distinto de cero. Ese conjunto está conformado por esas fracciones, donde el numerador y el denominador de esas fracciones ambos son números enteros y necesariamente el denominador es distinto de cero, ¿ya? El denominador es distinto de cero. Y listo, sencillo. Así es como se lee. El conjunto de los racionales está conformado por esas fracciones, por las fracciones de la forma P sobre Q, tales que P pertenece a Z, Q pertenece a Z y Q es distinto de cero. Mm, ya. En este caso, siempre cabe la duda, ¿no? ¿Por qué no podemos dividir sobre cero? Bueno, cuando yo voy a dividir dos números, la división de esos dos números se define cuando el denominador es distinto de cero, ¿ya? Entonces ya se define cuando el denominador es distinto de cero. No sabemos qué es dividir sobre cero porque no lo hemos definido así. Es como introducir algo raro al denominador, algo que desconocemos, algo que no sabemos, algo que no sabemos trabajar con él. Algo así, podemos verlo algo así, cuando dividimos sobre cero. ¿Ya? Pero no vamos a adentrarnos en eso a profundidad todavía, ya para después lo haremos. ¿Ya? Pero las fracciones se definen cuando el denominador es distinto de cero. Entonces, este conjunto está conformado por todas esas fracciones, donde P, Q pertenecen a los enteros y Q es distinto de cero. Acá te voy a poner con coma. Q es distinto de cero. ¿Ya? Después. Después, ¿qué viene? Bueno, después vamos a ver determinación de conjuntos. De conjuntos. Determinación de conjuntos. Cuando un conjunto queda determinado. Y esto va a ser muy parecido a lo que vimos acá arriba. Y remarcamos como importante. Donde decía un conjunto queda definido si se da una regla que permita decidir si un objeto pertenece o no al conjunto. Entonces, vamos a ver que un conjunto se va a determinar de las siguientes maneras, ¿ya? Y va a ser muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿ya? Un conjunto se va a determinar primeramente por extensión, por extensión. ¿Ya? Un conjunto se va a determinar primeramente por extensión. ¿Y cuándo se determina por extensión? Bueno, cuando se especifica o se nombra cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, un conjunto queda definido o determinado unido
cuando, ya, queda definido por extensión cuando se nombra cada uno de sus elementos. Por ejemplo, por ejemplo, voy a dar el siguiente conjunto. Lo voy a llamar A y este conjunto va a estar conformado por los siguientes elementos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Los primeros 5 números naturales. ¿Ya? Está conformado por esos elementos. Entonces, este conjunto está bien definido, claro, porque estoy especificando o estoy nombrando cada uno de sus elementos. Entonces, está bien definido, yo estoy agrupándolos. Ahora, sencillo, ¿no? Y nos damos cuenta que, aparte de que nombre los elementos del conjunto tienen una característica en común. Tienen una característica en común. En este caso, la característica en común es que son números, ¿no? Tienen eso. Ahora, veamos otro ejemplo. Este conjunto va a estar conformado por los siguientes objetos. Una paloma, un, un pescado y una serpiente. Ya. Este conjunto está bien definido. ¿Por qué? Porque estoy especificando cada uno de sus elementos. Entonces, aparte de eso, nos damos cuenta que los elementos tienen características en común, ¿no? Al final de cuentas, los elementos son animales. Nos damos cuenta de eso, son animales. Pero lo importante es que va a estar bien definido porque estoy especificando cada uno de sus elementos. Esto también se puede hacer mediante los siguientes diagramas, que se llaman diagramas de Venn, en donde hacemos una representación gráfica de nuestro conjunto. ¿Ya? Entonces, representamos gráficamente a nuestro conjunto que está conformado por los siguientes elementos. Este es el conjunto A. Este es el mismo conjunto A que está conformado por el 1, 2, 3, 4 y 5. Ya consta de esos elementos. Mediante una representación gráfica de del conjunto A. Después, vámonos al conjunto B. Este conjunto puedo representarlo gráficamente por cualquier figura. Puede ser un triángulo, un rectángulo, un círculo, una circunferencia. Bueno, una circunferencia. Ya. Este conjunto está conformado por la paloma, el pescado y la serpiente. ¿Ya? Por esos tres animales. ¿Ya?
Entonces, podemos hacer eso. Podemos definir este conjunto especificando cada uno de sus elementos. Y ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Puedo definir este conjunto? O sea, si un conjunto queda definido por extensión cuando se nombra cada uno de sus elementos, entonces, este conjunto que lo llamo C, que consta de un pescado, el 9 y un sombrero, es un conjunto bien definido. Bueno, si nos damos cuenta, un conjunto queda definido por extensión cuando se nombra cada uno de sus elementos. Entonces, este conjunto C, al cual se ha nombrado cada uno de sus elementos, va a estar bien definido, pues sí, porque se nombraron cada uno de sus elementos, el cual está conformado por un pescado, el número 9 y un sombrero. Eso sí, en este caso nos damos cuenta que los elementos del conjunto no guardan o no tienen características en común. No tienen características en común. ¿Ya? Nos damos cuenta que los elementos de este conjunto no comparten características en común. Y lo vamos a hacer una representación gráfica. Pero este conjunto sí está bien definido, aunque no compartan pescado, el 9 y el sombrero. ¿Ya? Habitualmente estamos familiarizados a que los elementos del conjunto comparten una característica en común. Bueno, por extensión, un conjunto va a estar bien definido cuando nombro. Y en este caso, C, para el conjunto C, se ha nombrado cada uno de sus elementos. Entonces también va a estar bien definido. Eso sí, puede ser difícil ver la relación o la característica en común que, que de los elementos, ¿no? Las características en comunes de los elementos. Puede ser difícil verlos. Pero en todo caso, sería la característica en común de los elementos, sería de que pertenecen al conjunto C. O sea, los tres elementos comparten, al final de cuentas, esa característica, que pertenecen al conjunto C. Entonces, si yo tengo otro elemento, por decirlo así, mm, un X pequeño que es un zapato. Entonces, X pertenece a C. No, no pertenece. No pertenece. ¿No? No pertenece. Puedo decir eso, ¿por qué? Porque yo ya conozco los elementos del conjunto. Entonces, X no pertenece a C. Puedo decidir si un objeto pertenece o no. Entonces, este conjunto también está bien definido, porque yo puedo decidir si un objeto pertenece o no al conjunto. Y los elementos del conjunto tienen la característica en común de pertenecer al conjunto C, de pertenecer al conjunto C. ¿Ya? Esto de poder decidir ya lo vimos antes, ¿no? Ya. Ahora, vámonos a la siguiente determinación de conjuntos, pero ahora por extensión, que diga por comprensión, por comprensión. Ya. Ahora vámonos a la siguiente determinación de conjuntos, pero ahora por comprensión.
Un conjunto un conjunto va a estar definido o determinado por comprensión mediante una propiedad. La propiedad común y exclusiva de sus elementos. O sea, una propiedad que comparten todos sus elementos. Sus elementos. ¿Ya? Un conjunto va a estar definido o determinado por comprensión mediante una propiedad común y exclusiva de sus elementos. Entonces, ¿qué sucede? Primero, primero se va a dar una propiedad. Entonces, primero vamos a tener una propiedad. Esta propiedad va a definir un conjunto. Ya vimos anteriormente que una propiedad puede definir un conjunto. Entonces, esta propiedad define un conjunto. Define un conjunto. Define un conjunto. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que mencionamos que la propiedad define un conjunto y esta propiedad es de tal manera que me permite decidir si un objeto pertenece o no al conjunto? ¿Sí o no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el objeto pertenezca o no al conjunto. ¿Qué quiere decir? Entonces, de acá viene lo siguiente. De acá viene lo siguiente. Si un objeto X, cualquiera, acá antes la propiedad P, la vamos a llamar P, define el conjunto A, ¿ya? La propiedad P define el conjunto A, ya. Ahora, si un objeto X, cualquier objeto, cualquiera, goza de la propiedad, goza de la propiedad P, la propiedad P, entonces es uno de los elementos del conjunto. ¿Qué quiere decir? Entonces X pertenece a A del conjunto. En cambio, en cambio, si X, el cual es un objeto cualquiera, no goza de la propiedad P, entonces, exactamente, X no es uno de los elementos del conjunto. Entonces, X no pertenece a A. Sencillo. Nos damos cuenta que esa va a ser mm, la interpretación de poder decidir si un objeto pertenece o no al conjunto. ¿Ya? Entonces, si un objeto X goza de la propiedad P, entonces X pertenece al conjunto. En cambio, si un objeto no goza de la propiedad P, entonces X no pertenece al conjunto. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera.
mm, con A, que era el conjunto, está conformado por esos objetos X, tales que X goza de la propiedad P. Entonces, si un objeto cualquiera X goza de la propiedad P, es que pertenece al conjunto. En cambio, si un objeto cualquiera no goza de la propiedad P, es que X no pertenece al conjunto. ¿Ya? Y así es como, por comprensión, determinamos conjuntos. Y veamos ejemplos. Ejemplos. Veamos unos ejemplos. Primero, vamos a partir de una propiedad. La siguiente propiedad. Ejemplo. Primero, que vimos que teníamos que partir de una propiedad. Ya, entonces, veamos. Primero de una propiedad. ¿Qué sucede si la propiedad es la siguiente? X es un número natural natural menor que 6. Menor que 6. 6. Menor que 6. Es un número natural menor que 6. Entonces, esta define un conjunto, al cual lo vamos a llamar A. Este conjunto está conformado por los objetos X, tales que X goza de la propiedad P. Goza de la propiedad P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si X goza de la propiedad P, esto quiere decir que X es un número natural, o sea, pertenece a los naturales, y X es menor que 6. X es menor que 6. Entonces, este conjunto tiene esos, está conformado por esos números. Nos damos cuenta que ahora X es un número porque pertenece al conjunto de los números naturales. Después, si está conformado por esos números, ¿cómo yo comprendo que serían los elementos? ¿Cómo comprendo? Por comprensión. ¿Cómo estoy comprendiendo cuáles son los elementos? Entonces, comprendo que son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y este y no. Solo son estos. Son números naturales menores que 5, menores que 6. Solo son estos. Son números naturales menores que 6. ¿Ya? Y acá quiero hacer una observación porque este conjunto es precisamente igual a este conjunto, a este otro, en donde especifique cada uno de sus elementos. En cambio, acá este conjunto estaba definido o está definido mediante una propiedad, ya no especificando cada uno de sus elementos, sino comprendemos cada uno de sus elementos mediante una propiedad, ¿no? Entonces, son el mismo conjunto al final de cuentas y, y
¿Qué sucede? Que al final de cuentas esta propiedad es la característica en común que tienen los elementos, ¿no? La característica en común que tienen los elementos. Por ejemplo, los elementos son todos naturales, todos números naturales y menores que 6. Entonces, esa sería la característica en común que tienen los elementos, esa propiedad, ¿ya? Mm, Después.